Buenos días, soy el evangelista Alberto Lara desde aquí del Basement en Denver, Colorado, y hoy quiero hablarte de la sabiduría que es para los que han alcanzado madurez. Para comprender la palabra de Dios, para comprender todos los escritos bíblicos, lo que habló Jesucristo y lo que está en el Antiguo y Nuevo Testamento, debes alcanzar madurez. Primeramente, para tú tener conocimiento acerca de lo que quiere decir un libro, una película de estas de Hollywood o de cualquier lado, usted tiene que ver e interpretar el mensaje que se le está diciendo. La Biblia tiene un mensaje claro, tiene una revelación definida, la cual, si tú no lees la Biblia, si no te interesas en tener conocimiento de Dios, nunca la vas a alcanzar. Pero hablan aquí de la sabiduría para los que han alcanzado madurez. Esto quiere decir que hay hombres, mujeres con llamado de Dios, los cuales se han preocupado por estudiar la palabra de Dios y han alcanzado una madurez. Es decir, que ya no se dejan manejar por las cosas del mundo, sino por las cosas espirituales. Tenemos una madurez espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 2 y el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, hay una sabiduría que está fundada en el poder de Dios. Y dice la palabra que no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, una vez que entra en su corazón y mora en usted, es quien le va a guiar para que esa sabiduría y el conocimiento que tiene de Dios, usted lo pueda usar y que se deje usar por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente somos instrumentos para decir la palabra adecuada en el momento con sabiduría. Dice el verso 6 aquí de 1 Corintios 2, verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque aquí se está refiriendo a los príncipes en aquel momento, los príncipes eran hombres letrados, instruidos, leídos, eran prácticamente lo que podemos considerar ahorita profesionales universitarios, con 1, 2, 3 títulos. Pero usted puede tener muchas sabiduría del mundo, muchos títulos universitarios y muchas cuestiones, pero no maneja la sabiduría de Dios, ese poder de Dios que viene sobre usted, el Espíritu Santo, que solamente le es dado a los que han alcanzado madurez para manejarlo, para bendecir a otros a través del conocimiento y la sabiduría de Dios. A esto se refieren las Escrituras. 1 Corintios 1:27, para que vayamos avanzando y conociendo más sobre el tema. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está escogiendo entre los que más sabiduría del mundo tienen. Es decir, que usted va a tener un privilegio ante Dios porque usted tiene 1, 2, 3 o 4 títulos. Esto es muy bueno. Estudiar y prepararse en las cosas de la ciencia y del mundo también es importante que tengamos conocimiento. De hecho, el que tiene conocimiento de la sabiduría de Dios tiene que prepararse también en todo lo que es el ámbito de la vida general. Por supuesto que sí, porque esto es importante. Efesios 4:13, madurez espiritual, que es lo que Cristo quiere, que es la sabiduría que quiere que nosotros alcancemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, hasta que nos parezcamos a Jesucristo, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Quién puede decir que está en ese momento, en ese estado, en esa condición? Muchos predicadores se dedican, no usan la palabra de ciencia y de sabiduría, no tienen el conocimiento, sino que simplemente se dedican con la sabiduría escasa que tienen para manipular
a la gente, para mantener a gente en la iglesia sin ningún conocimiento. Cristo no nos mandó a llenar las iglesias de gente, nos mandó a llenar con el Espíritu Santo a la gente de sabiduría. Porque todos somos templo y morada del Espíritu Santo. Es importante que nos congreguemos. Por supuesto que no estoy diciendo esto. Pero no necesitamos una iglesia llena de gente y vacía, carente de Dios. Necesitamos una iglesia llena del conocimiento del Espíritu para que hayan hombres y mujeres que se puedan considerar varones perfectos a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Sabiduría verdadera. ¿Cuál es la sabiduría verdadera? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un sabio tiene que primero temer a Dios. Y eso no es más que la conciencia de que Dios siempre nos está observando, como ya se los he dicho antes. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que escucha el conocimiento de Cristo, cualquiera que escucha la palabra de Dios y la tiene como método de vida, por supuesto que es un hombre prudente. Y Cristo dice aquí, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, refiriéndose sobre la sabiduría de Dios, sobre el conocimiento de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios 12:8 dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y al otro le es dado palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo, una vez que usted lo tiene y usted es guiado por el Espíritu Santo, no por palabras de conocimiento, ni de estos pastores, ni ministros motivacionales que se paran en un púlpito a motivar a la gente con sus propias palabras. No. Aquí está hablando que debemos de llenarnos del conocimiento con palabra de sabiduría y palabra de ciencia que es dada por el Espíritu Santo. Yo no tengo por qué profetizarle a alguien motivacionalmente para que él crea de que Dios le está diciendo una palabra la cual Dios no habló. Dice la Biblia que si usted profetiza una palabra y no se cumple porque usted habló con presunción. Quiere decir que hay ministros que hablan con presunción y que hablan con manipulación para mantener a la gente, para que la gente sostenga un ministerio que no está basado sobre la roca, sobre el conocimiento y la base principal que es el Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado con esto. Hay muchos engañadores. Sabiduría mundana, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia. ¿Acaso se van a escapar de Dios? Uno que en su astucia está tratando de hacer algo que Dios no le mandó a hacer. Por supuesto que no. Están reprobados, dice. Dice que debemos usar bien la palabra de conocimiento. Primera de Corintios 3:19. Me estaba refiriendo ahorita. Primera de Corintios 2:7. Fíjense ustedes más. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoce, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús lo mataron por desconocimiento, porque Él vino a hablar una palabra, era el Hijo de Dios. Habían leído las Escrituras, todo el Antiguo Testamento hablaba de que Cristo venía, iba a caminar entre ellos y que venía a salvarlos. Era una cosa espiritual, pero ellos la desconocieron total y absolutamente, porque el desconocimiento anula la sabiduría y el conocimiento. Padre de la gloria, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Gracias por oír esta transmisión en el día de hoy. Muchas bendiciones para todos. Sabemos que la madurez es para los que han alcanzado la sabiduría y que son manejados y guiados por el Espíritu. Dios les bendiga, Dios les guarde. En el nombre de Jesús, amén.